tardes a todos. Yo soy Diego Rotiri. Vamos a hablar de la experimentación de nuestra región, de Oeste Arenoso. Este año tuvimos una particularidad. Teníamos 3 ensayos sembrados. Apuntábamos a tener ambientes con zona de diferente temperatura y radiación incidente a lo largo del verano, y también que se diferenciaran en cuanto a disponibilidad de recursos edáficos. Entonces tuvimos a lo largo del meridiano que separa La Pampa de Buenos Aires, distribuidos ensayos, y tuvimos una particularidad que lamentablemente el ensayo de La Martina, en lo que sería un ambiente de alta productividad, se inundó apenas se sembró. Entonces lo perdimos. Entonces nos quedamos con estos dos ensayos en lo de Vidaurre y en el Poleo, es decir, cerca de Quénuma y de Miguel Rilos. Y tuvimos otra particularidad que fueron, obviamente, lo que pasó, que fueron las heladas tempranas combinadas con algún pasito de granizo en alguno de los dos ensayos. Así que ese es el marco para presentar lo que fueron los ensayos que se distribuyeron dentro de nuestros ambientes de menor productividad, que así todos estaban dentro de lo que nosotros queríamos investigar como ambientes objetivos para lo que era soja. Esta es la evolución. Esto está en Tres Lomas, cerca de Quenumá, de la humedad relativa y la temperatura de los chicos de Pampero. Solo para marcar lo más importante es, acá en verde tenemos las temperaturas. En verde oscuro la máxima, en intermedio la media y en verde claro la mínima. ¿Cuáles fueron los eventos más importantes que marcaron el año y que todos conocemos? Bueno, fíjense, la línea roja esta marca 35 grados. Por encima de eso se considera que el cultivo de soja sufriría un golpe de calor. Y fíjense que tuvimos hacia fines de diciembre, principios de enero y hacia mediados de enero, sendos días con golpes de calor que ocurrieron eh, en esta localidad. Y si nos fijamos acá abajo, para fines de marzo eh, y para lo que fue abril, fueron los eventos de temperaturas realmente bajas que sufrimos hacia el final de los ciclos de cultivo. Esto es en el Poleo, donde estaba la otra ubicación de ensayo, muy parecido. Fíjense que también sufrieron golpe de calor para lo que fue mediados de enero, y mucho más pronunciado en cuanto a las temperaturas bajas, los eventos de heladas hacia fines de marzo. ¿Qué queremos decir con eso? Fue un año atípico, pero fue un año que puede suceder. Vamos a repasar las condiciones de los ensayos. Bueno, esto para que quede, cuando veamos el video y repasemos, esto está en los informes también, cuáles fueron las medidas de manejo que tuvimos en los ensayos comparativos de rendimiento, que va a ser lo primero que vamos a ver. Bueno, esta información, junto con la que acaba de mostrar Leandro, la va a resumir Agustín, así que la voy a pasar bien rápido y después Agus va a hacer foco. Pero lo más relevante de esto es que tuvimos 2.500 kilos en lo que fue Kenumá de promedio de rendimiento, y fíjense que tuvimos algunas variedades destacadas y otras que no se destacaron, y en general lo que vimos es que las de grupo madurez más largo sufrieron muchísimo. Las 5 cortas, las 4 largas. Y se destacaron estas variedades que podemos ver acá por sobre las demás. Pasemos al próximo. Fíjense lo que fue en el poleo, 1.400 kilos de promedio. O sea, realmente una soja realmente muy castigada. Y acá ya tuvimos una variabilidad mucho más grande de los rendimientos, que si la agrupamos a nivel regional, un año de muy bajos rendimientos de los ensayos, 2.000 kilos, tenemos claramente muchísima variabilidad entre variedades. Si apuntamos a años malos, tendríamos que pensar que hay variedades que se destacaron en un 20% por encima de la media, y fueron esta acá: la 412 de Bioceres, 38-23 de Credence, 46 y 20 de Don Mario, 38-21 de Nidera, y las dos de Macrocid. Cuando Agus repase todos los ensayos en conjunto y sume algunos otros datos, otros ensayos zonales que encontramos, vamos a tener una mirada más certera de a qué variedades podemos apuntar para ambientes de alto rendimiento y bajo rendimiento. Pero solo para tener en cuenta, fue un año de muy bajos rendimientos y esto lo refleja, ¿no? Bien, pasemos a los ensayos de fecha de siembra por variedad. Si se acuerdan, estos fueron los ensayos que recorrimos en Kenuma eh, y que estaban repetidos en el poleo. Teníamos 3 fechas de siembra, una fecha que es bastante promedio para la zona, más o menos a principios de noviembre, fíjense en los dos. Y después tuvimos otras 2 fechas alternativas. Para el poleo pasamos a una semana después, a mediados de noviembre, y a una fecha de principios de diciembre.
Y en Kenuma no pudimos sembrar la de mediados de noviembre, entonces tuvimos que pasar la de principios de diciembre y después a una que imitaría la soja de segunda. Y lo que nos preguntamos era qué pasaba si combinábamos diferentes variedades representativas de grupos de madurez distintos dentro de los que nosotros exploramos en la zona. ¿Cuál era la hipótesis? La hipótesis era que la fecha de diciembre iba a tener un impacto muchísimo mayor que la variedad que nosotros sembráramos, así que lo que primero teníamos que mirar era el efecto fecha de siembra, y que dentro de la fecha de siembra, si el ambiente venía muy restrictivo, nosotros esperaríamos que el grupo de madurez más largo muestren un comportamiento mejor que grupos de madurez más corto. Y lo contrario iba a suceder si teníamos un ambiente un poco mejor. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue esto. Esto es en Kenumá. Fíjense, las barras de diferentes colores marcan fechas de siembra. La azul sería la de principio de noviembre, la naranja la de principio de diciembre y la gris la soja de segunda. Bueno, claramente vemos el efecto fecha de siembra clarísimo en todas las variedades. Fíjense que exploramos rendimientos de 4.000 kilos en lo que es el 11 de noviembre. Si se recuerdan, el promedio para la fecha de diciembre de los SR, que era la del 2 de diciembre, o sea, la naranja era 2.500 kilos, que fue la misma que acá, y la de soja de segunda se destruyó. Entonces, claramente el efecto clarísimo de la fecha de siembra. Y si vemos el efecto de los grupos de madurez, no teníamos un efecto claro de los grupos de madurez. Sí que los grupos de madurez más largos rindieron menos que los demás, pero después en los demás, lo que solemos ver y lo que vemos últimamente es que hay que seleccionar la variedad por sobre el grupo de madurez. Y bueno, esta, Don Mario 40R16, con bastante certeza respecto a las demás, fue la que más rindió, cerca de los 5.000 kilos. Y, y bueno, después tenemos algunos otros ahí medio segundándolas, pero claramente vemos el efecto genético mezclado con la fecha de siembra, más que el grupo de madurez. Si sembramos tarde, bueno, nosotros esperábamos que capaz que alguna 4 media tuviera algún comportamiento bueno, y en este caso no. La que mejor comportamiento tuvo sembrando más tarde fue la más cortita de todas, la Nidera 3821. Esto es para adentrarnos en la fecha de siembra del 11 de noviembre, es lo que vimos recién, la 40R16 por sobre las demás. Cuando pasamos al 2 de diciembre, la 3821 sobre las demás. Y bueno, el 27 de diciembre tuvimos una variabilidad enorme, con algunas respuestas un poco más claras de las más largas, pero fíjense que no hay diferencias estadísticas respecto a las demás, que son rendimientos muy bajos. ¿Qué pasó en el poleo? Bueno, algo muy parecido. Atrasar la fecha de siembra una semana significó perder 500 kilos de rinde. Y atrasarla 2 semanas más significó perder otros 500 kilos de rinde. Así que nosotros lo que nos preguntábamos inicialmente era, ¿qué pasa con la fecha de siembra? Bueno, parece ser que atrasar un poco la fecha de siembra no nos sirvió, por lo menos en un año con estas características. Si recuerdan, en el año anterior, en alguno que otro ambiente nos había dado algún beneficio atrasarla un poquito para mediados de noviembre la fecha de siembra. ¿Qué pasó con las variedades? Y bueno, las que mejor anduvieron fueron la 46R18, la 40R16 y la 3821. De nuevo, variedades muy largas tuvieron una penalidad respecto a estas un poco más cortas. Pasemos a los ensayos de brechas de rendimiento. Si resumimos entonces, nosotros sabemos que la fecha de siembra, por lo menos lo que venimos viendo de los experimentos, es la variable que domina la variabilidad de rendimientos, o sea, el rendimiento alcanzable y el rendimiento alcanzado, cosechado, que nosotros podemos explorar en soja en la región. Lo que nos preguntamos acá es, dentro de una fecha determinada, ¿cómo podemos hacer para, a través de tecnologías de insumos, es decir, ya no de procesos como la fecha de siembra, nos permita bajar la brecha de rendimiento? Es decir, pasar de la caja roja, que es el rendimiento actual, aquel determinado por todas las prácticas de manejo en conjunto, y pasar hacia rendimientos más altos que se acerquen a los rendimientos potenciales limitados por agua. Y esto puede ser a través de la combinación de cualquier práctica de manejo, pero dentro de una misma fecha de siembra. Entonces, las preguntas a responder que nosotros teníamos era cuál es el rendimiento alcanzable en los ambientes regionales de diferente productividad. En este caso, como perdimos el ensayo de alta productividad, fueron los ambientes de baja productividad. ¿Cuál es la brecha de rendimiento? Es decir, cuál es el rendimiento promedio respecto al mejor rendimiento explorado en los ensayos. ¿Y cuáles son los factores que hacen que ese rendimiento promedio llegue al de mejor rendimiento explorado en los ensayos?
Y fíjense, solo para repasar, tuvimos una combinación de factores. Esto es el ejemplo de una repetición del ensayo, de cada uno de los ensayos. Entonces, fíjense, teníamos una situación sin fertilización, una fertilización con 50 kilos por hectárea de mezcla eh, de un fertilizante, sobre todo fosforado, pero que incluía azufre, o 100 kilos de una mezcla. Acá abajo está el detalle de la composición de los fertilizantes en cada uno de los ensayos. Y después acá teníamos diferentes factores que se apilaban en cada uno de estos niveles de fertilización. Un testigo base, que nosotros le decíamos, que no tenía ni una aplicación de azufre, ni una aplicación de micronutrientes, ni una aplicación de fungicida. En amarillos tenemos una aplicación de fungicida hacia los estadios reproductivos del cultivo. Acá pueden ver el fungicida que se aplicó en cada caso. Después en verde tenemos la aplicación de fungicida, pero le sumamos 100 kilos de azufértil y le aplicamos micronutrientes. Acá pueden ver el detalle de los micronutrientes. Y por último, la aplicación de azufre y micronutrientes, pero sin la aplicación del fungicida. Entonces ahí tendríamos en estos colores la combinación de las diferentes estrategias de complementación del cultivo, ¿no? Y todo lo cruzábamos con diferentes variedades, fíjense. Teníamos 6 variedades con diferentes grupos de madurez y dentro de cada grupo de madurez diferentes genética, ¿no? Entonces todo esto lo que nos llevó es observar esto en Kenuma. En Kenuma lo que vimos es que podemos alcanzar 3.500 kilos por hectárea, esto es en la fecha de siembra del 2 de diciembre, es una fecha de siembra tardía, y que el promedio del ensayo, o sea, sin fertilizar, sin aplicación de fungicidas, sin aplicación de micronutrientes ni azufre, el promedio de las variedades dio 2.500 kilos por hectárea, que era lo que nosotros habíamos encontrado en los SR. Ahora, fíjense, si nosotros determinábamos la mejor estrategia de fertilización fosforada de base, incluso en un ambiente de bajos rendimientos ganábamos 500 kilos por hectárea. Y si además seleccionábamos la mejor variedad en su mejor manejo posible en cuanto a la protección y la fertilización de micronutrientes, ganábamos otros 500 kilos por hectárea. Entonces lo que encontramos es que el rendimiento potencial limitado por agua, nosotros consideramos que más que este rendimiento no íbamos a poder encontrar en un lote de estas características, porque ya no podíamos subirle más los insumos, era de 3.500 kilos por hectárea, que son 1.000 kilos por hectárea por encima de lo que nosotros exploramos en el lote, y es más o menos una brecha del 30%. Cuando pasamos a tratar de analizar los efectos estadísticos de esto, está claro que tenemos la posibilidad de explorar una brecha. Lo que ahora nos preguntamos es, bueno, ¿tenemos con seguridad un tratamiento que con la estadística nosotros podemos estar seguros de que no importa, no sé, la variedad o la combinación de variedades o la situación eh, posible de hacer, realmente nos aseguren subir estos rendimientos y no sea solo una cuestión descriptiva como lo que vimos acá? Y bueno, un poco sí, fíjense. Acá tenemos los rendimientos, acá en este eje, que van de 0 a 3.000 kilos por hectárea, en función de las diferentes combinaciones de niveles de fósforo inicial, fíjense, en realidad de mezcla, pero sobre todo es una fertilización fosforada, y en colores, diferentes combinaciones de fungicida, micronutrientes, etc. Lo primero es que vean cómo cuando pasamos de una fertilización de fosforada, sin fósforo, pasamos de 2.400 kilos por hectárea promedio, cuando le agregamos unos 50 kilos de mezcla, ganamos 200 kilos, pero cuando le agregamos unos 100 kilos de mezcla, ganamos más o menos unos 700 kilos. Entonces el fósforo claramente por sí solo parecería ser que tuvo un efecto. Ahora, cuando vemos dentro de las diferentes dosis fosforadas, los efectos de los otros tratamientos, vemos que excepto en la mayor fertilización fosforada base, los otros tratamientos no tuvieron ningún efecto, fíjense. Cuando evaluamos la mayor situación fosforada base, lo que vimos no fue lo esperado, fue simplemente que el testigo fue el que mejor le fue. Entonces, conclusión, parecería ser que ni la aplicación de fungicida ni micronutrientes tuvo un efecto en estos ambientes, simplemente fue un efecto de la fertilización fosforada base. Y lo otro que habíamos visto es que parecería ser que la elección de una variedad adecuada podía ser, sí, un efecto por lo menos diferencial por sobre solo el efecto del fósforo. Y esto es lo que vimos acá. En barras grises vemos acá acá vemos cruzado el efecto de la variedad con la fertilización fosforada base. La fertilización fosforada base está en colores acá, o sea,
sin fósforo sería el azul, con 50 kilos de mezcla sería el naranja, y con la fertilización full de fósforo a la siembra sería lo gris, y ahí vemos de nuevo que en general tenemos más rendimientos en las barras grises, pero que eso se nota sobre todo en las variedades más rendidoras, es decir, 46R18, 46MS01 y 39x22. O sea, cuando adecuamos la variedad, sobre todo esta de grupo madurez 4 medio, tenemos más probabilidad de tener más respuesta al fósforo. Y así superamos los 3.200 kilos por hectárea en estos tratamientos, comparado con los 2.500 kilos promedio que tenía el ensayo. Bueno, y algo muy parecido cuando cruzamos la variedad con la protección o la aplicación de micronutrientes. No tenemos respuesta casi a ninguna aplicación de protección o de micronutrientes, solo lo vimos en esta variedad muy cortita, mientras que en las que más rindieron, el tratamiento de mejor rendimiento fue el testigo. Y este es el ensayo del poleo. Es medio anecdótico porque realmente heló muchísimo. Yo creo que va a ser raro encontrar un año similar a este, pero podría servir como ejemplo de lo que es un año en el que le pegan todas las cosas posibles al cultivo. Y bueno, tuvimos 1.700 kilos de promedio en el tratamiento base, y tuvimos alguna respuesta mayor, más o menos de 1.000 kilos, cuando encontramos la combinación, la mejor combinación posible de fósforo, azufre, micronutrientes, fungicida y variedad. Ahora bien, está claro cuál fue, y bueno, no está del todo claro cuál fue el efecto predominante que hizo que aumentaran los rendimientos en el poleo. Sí podemos ver, fíjense, de nuevo acá tenemos dosis de fósforo crecientes con mezcla fosforada, y fíjense que no cambian mucho entre los tres grupos de dosis fosforada los rendimientos, pero sí acá los otros tratamientos eh, anduvieron mejor que el testigo, es decir, la aplicación de micronutrientes, fungicida o azufre generaron en el cultivo un estado mejor que lo tradujo en rendimiento. ¿Cuál fue la diferencia de rinde? Y bueno, entre 400 y 300 kilos, no es mucha diferencia. ¿Y cuáles fueron las variedades que mejor anduvieron? Bueno, esto no es curioso y es importante, me parece. Fueron las mismas que anduvieron mejor en el otro ensayo: 46R18, 46MS01 y 3922 de Nidera, que acá se destacó, y fíjense que acá fue el ensayo en el que tuvo el mayor efecto de la helada, así que claramente el largo de ciclo tuvo algo que ver. Ahora, cuando vemos la interacción con la dosis de fósforo, no hay ningún tipo de respuesta, o sea, lo único que realmente gobernó acá el rendimiento fue la variedad. Y acá, de nuevo, es cuando lo comparamos con la aplicación de fungicidas o micronutrientes, tampoco parece haber mucho efecto respecto al testigo. Entonces, como conclusión, realmente cuando tenemos tan bajos rendimientos a nivel de ensayo, el gran peso se lo lleva la genética. Esto es dentro de una misma fecha de siembra, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo lo que vimos, a las preguntas, nosotros podemos considerar que en ambientes de baja media productividad para la región, encontramos un rendimiento potencial limitado por agua entre 2.700 y 3.400 kilos, y el del manejo del lote estuvo muy lejos de este. O sea, hay posibilidades de mejorar el rendimiento incluso en años en los que tenemos golpe de calor, tenemos efecto de helada en el llenado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Y bueno, realmente parecería haber alguna posibilidad a través de insumos aumentar los rendimientos del lote. ¿Por qué? Porque generalmente se considera que los rendimientos cercanos al 80% del potencial limitado por agua serían los de máxima eficiencia económica. Y nosotros estuvimos entre el 71 y el 68%, o sea, tendríamos un 10% de mejora de rendimiento. ¿Cómo es eso? Y bueno, simplemente lo que encontramos era que con una adecuada selección de la variedad, medio que cubríamos toda esa brecha de rendimiento de eficiencia económica. Y bueno, en el ensayo que tuvimos el mayor rendimiento, tuvimos algún efecto de la fertilización con fósforo, que parecería ser importante, o sea, de 500 kilos en promedio, con una fertilización interesante, o sea, 100 kilos de mezcla. Y, y eso fue un poco distinto a lo que vimos el año pasado, que calculo que Agus lo ve un poco mejor. Ahora, lo que encontramos y lo más importante fue el gran efecto de la fecha de siembra, que es lo que vemos todos los años.
Acá no lo exploramos porque no teníamos todo esto cruzado con fecha de siembra, pero sí lo vimos antes y claramente adecuar la fecha de siembra, que por ahora en la zona parecería ser principio de noviembre, sería la mejor decisión de manejo junto con la mejor elección de la variedad, ¿no? Bueno, para terminar, tuvimos un ensayo biológico en semilla, simplemente probamos con sojas inoculadas y con una variedad tipo en uno de los ensayos, compararlo con la aplicación de biológicos en semillas, ya sea de un producto o de dos productos apilados. Estos fueron los productos de Índigo, el Índigo 30 o el Índigo 30 más el Índigo Pro. Y la variedad fue Don Mario 46R18. Y lo que vimos, esto fue en Kenumá, en la fecha de diciembre del 2 de diciembre, es que el testigo rindió 2.400 kilos y que los dos que tuvieron la aplicación de Índigo rindieron más o menos 400, 500 kilos más en promedio, sin diferencias entre ellos. Así que vimos un efecto positivo cuando nosotros habíamos considerado cuáles eran los ambientes objetivos, eran justo lo de este rango de rendimientos. O sea, ni ambientes muy, muy limitados, ni ambientes demasiado poco limitados. Y este año, bueno, vamos a ampliar el testeo de productos biológicos en semillas y vamos a tener todo un módulo de diferentes productos compitiendo entre sí con estos ambientes objetivos para soja, de entre 2.000 y 3.500 kilos. Bueno, Agus, te paso para vos y después pasamos a las charlas. Bueno, gracias Diego. Estamos con unos minutitos de atraso, voy a tratar de hacerlo ágil, porque lo mío es, de alguna manera, tratar de pensar así, de todo lo que podemos analizar hoy, partiendo de la base de que el último año, un año marcado, sobre todo más al oeste y más al sur, pero en general marcado por el tema de heladas, y no tanto por la sequía que preveíamos, tratar de buscar información no solo de esta campaña, sino de otras anteriores y ponerle algún condimento para dejarlo pensando respecto a la planificación de la próxima campaña, ¿no? Si pensamos para adelante, la primera pregunta que surge es: ¿el escenario climático es adverso? Estamos consumiendo información permanentemente y fluye algo de información que puede llegar a ser algo confusa, y por otro lado pegamos media vuelta, miramos el campo, se combina el efecto de poca humedad en los primeros centímetros, efectos de frío, y nos da la sensación de que está todo perdido antes de haber empezado. Entonces quería pensarlo un poquitito más a esto. Por otro lado, Leandro nos acaba de mostrar plafones de rinde en los últimos 6 años, que me llamó la atención, lo acabo de sumar y quiero hacer una suerte de reflexión. Y ahora, si uno piensa en ambiente de bajo potencial, por ejemplo, los que exploramos en la última campaña dentro del oeste arenoso son nuestros experimentos, acá tenemos dos factores que son los que gobiernan las respuestas o la performance del cultivo, que son definir fecha, definir grupo de madurez, y tratar de defendernos del riesgo de helada si es que existe. Y por otro lado, herramientas para aumentar los potenciales en cualquiera de los ambientes, pero con foco en los de mayor potencial. Quiero hablar de genética, sanidad y alguna mención acerca de los biológicos, ¿sí? Bueno, este es más o menos el itinerario. Voy a tratar de no aburrir mucho, de ir lento, pero conciso sobre los puntos más importantes, ¿sí? Lo primero, ¿el escenario climático es adverso? Yo le pregunté a la Oficina de Riego Agropecuario cuáles eran las señales respecto a las lluvias en verano y aquellas que pueden condicionar el rendimiento de una soja, y cada puntito de estaciones meteorológicas analizadas con buen historial, que están analizadas en esa base, muestran en verde que no hay una señal específica de lluvias, o sea que dentro de la fase La Niña, que es lo que hoy tenemos pronósticos, no podemos esperar que llueva ni por encima ni por debajo del promedio. Eso significa que no hay una señal clara del tema para las lluvias de la fase La Niña, ¿sí? Ahí se ve alguna en el este de La Pampa, pero en términos generales gobiernan los puntitos verdes. Ahora, lo que bueno que tiene esa base de datos de la Oficina de Riego Agropecuario es que además me dice qué puede llegar a ocurrir con los rendimientos de soja específicamente, ¿no? Y acá lo que vemos es, digamos, cuáles son las señales que nos dice La Niña sobre los rendimientos esperados en soja. Entonces, fíjense, cuando estamos en gris,
que es donde el color que predomina en la región oeste y en la región oeste arenoso, quiere decir que el rendimiento esperado es normal. ¿Sí? No hay nada que nos indique que nos podamos correr de los promedios. Y por otro lado, donde está rayado, que es todo el resto de la región oeste y oeste arenoso, directamente es indefinido, es decir, lo mismo que nos indican las señales respecto de lluvia, o sea, no hay una señal muy característica de la línea respecto de ni de las lluvias ni de los rendimientos esperables en soja. Bueno, ¿cuál es la confusión que puede estar atrás de esto? Que hay zonas, sí, importantes en lo que es la producción, tanto de soja como de cualquier otro cultivo de verano, que sí tienen mayor impacto, o que ven los meteorólogos una señal directa del efecto de la Niña. ¿Cuáles son esas zonas? Núcleo, nada más ni nada menos, pero centro también, es lo que vemos acá, entre núcleo y centro, en un color anaranjado, que nos dice que los rendimientos son de normales para abajo, litoral fundamentalmente, que es lo que vemos en rojo, cuenca del Salado, y eventualmente algo de lo que es la región mar y sierras. Pero además de todo esto, la soja no es precisamente un cultivo que sea capaz de interpretar las señales de una niña, ¿sí? Entonces, esto también muchas veces nos genera algo de confusión al interpretar las noticias respecto de lo que es la condición climática. Bien, ahora, ¿cómo estamos hoy parados? Agua útil en la capa arable, para el último reporte que registra la Facultad de Agronomía junto con el Servicio Meteorológico Nacional y el INTA. Bueno, nos marca lo que ya sabemos, digamos, estamos entre secos, resecos y crocantes en la capa arable. Ambientes con napa o ambientes que tuvieron un poquitito más de recarga durante la salida del verano, pueden estar un poco mejor, pero hay que ir a buscar abajo esa humedad. ¿Esto es bueno o es malo para una soja? Y por de pronto me acuerdo, o me fui a fijar en la misma base de datos, cómo estaba la misma fecha del año pasado. Y casi que es un calco, ¿no? La condición de agua útil en la capa arable entre las dos campañas fue la misma. Y haciendo un poquitito más de memoria, porque para las desgracias solemos tener bastante memoria, recién Diego les comentó que nosotros perdimos un ensayo de muy alto potencial que habíamos implantado pensando en deschavar un poco algunas herramientas para incrementar los potenciales, y esta es una foto aérea de la zona donde teníamos implantado ese ensayo. Así que yo nada más pensar hoy, parados, principios de septiembre, ver estos mapas de humedad, no solamente que no es capaz de explicarnos lo que puede pasar con una soja, sino que además, hasta incluso, podemos llegar a registrar eventos de lluvias muy fuertes. De hecho, la Niña, si bien no tiene señales específicas sobre las precipitaciones totales o el rendimiento en soja, sí muchas veces puede presentar señales respecto de lo que es temperaturas y los eventos climáticos drásticos asociados a las fluctuaciones grandes de temperaturas, ¿sí? De manera que, digamos, hoy el escenario climático es adverso, no tenemos ningún elemento para definirlo de esa manera. Solo lo que vemos hoy a campo, pero a juzgar por esta foto no siempre dice la verdad, o al menos oculta algunas posibilidades. Ahora, pensando, diseño de campaña por ambiente, digamos, ¿cómo lo miramos para adelante? ¿Sí? Recién Leandro nos mostró estas figuras donde nos muestra regiones o subregiones del oeste con mayor o menor potencial de rendimiento a priori. Y nos muestra la evolución de los rendimientos. A mí me llamaron la atención un par de cosas de esta figura. Lo primero, él definió perfecto, digamos, de qué se trata los rindes mínimos representados por el percentil 10, que son las líneas azules, los rindes máximos explorados, que es el percentil 90, representado por puntos y líneas verdes, y el promedio, que es como consecuencia de esos dos factores, más todos los datos del dulce montón del centro. ¿Sí? Y a mí me llamó la atención una cosa. Los rindes máximos son muy similares entre las subregiones. Están todos alrededor de los 5.000 kilos. Ahora, si yo me meto un poquitito más adentro y miro los mínimos, me voy dando cuenta que hay zonas, por ejemplo, la norte, en donde los mínimos evolucionaron al mismo ritmo que los máximos. En el este, vemos que los mínimos vienen ganándole terreno al promedio y al máximo. Es decir, la ambientación, la adecuación de los modelos de producción a esos ambientes de menor potencial está siendo más exitosa que el incremento de los techos, ¿sí? Ni que hablar acá en el oeste,
donde la tasa de crecimiento de los rindes más bajos es mucho más importante que en las otras subregiones, ¿sí? Pero esto a mí me da lugar a una interpretación de estos datos, ¿sí? Que yo la quería compartir a ver si esto nos permite tratar de intuir qué está pasando acá. A mí la sensación que me da es que el potencial de rendimiento, esa línea verde que aparece por arriba y que es muy parecida entre subregiones, parece estar más definido por el ambiente o por el microambiente adentro de cada campo, el acceso a NAPA, etcétera, porque es el mismo entre todas las subzonas. Mientras que el piso, si yo pongo era diferente en el inicio de esta serie entre distintas subzonas, pero en las más complicadas, o las que tienen más limitantes, las que arrancaban de más abajo, evolucionó a un ritmo más interesante que los techos. ¿Sí? Entonces, a la hora de planificar una campaña, es tan o más importante la ambientación y tener en claro cuáles son nuestros mejores ambientes dentro de cada campo, que asumir la generosidad o la desgracia de estar en una zona más complicada o de mayor potencial, ¿sí? Entonces, va a ser clave en esta y en todas las campañas, en este y en todos los cultivos, entender la variabilidad ambiental que hay dentro de los campos y dentro de estas subzonas. Ahora, si nos plantamos pensando nuestro riesgo es la sequía, partimos de la base de ambientes que no tienen acceso a NAPA, ¿sí? Nosotros podemos pensar que la fecha de siembra, que recién Diego lo explicó perfectamente, es un aliado para eliminar ese factor, tratar de mitigar el riesgo de caer en una condición de sequía. Por ejemplo, el año pasado, nosotros pasamos de rendimientos medios de unos 2.000 kilos a unos 2.700 en la localidad de Quenumá, ambiente que nosotros calificábamos como de medio a bajo potencial dentro de lo que es el oeste arenoso. Al año siguiente hicimos el mismo tipo de prueba en el mismo tipo de ambiente y nos dio lo que les mostró recién Diego, ¿sí? Porque acá entra otro factor a jugar, que son las temperaturas, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos, o muchas veces no, en la mayoría de los casos, tenemos una sábana corta, ¿sí? Una, nos defendemos de una seca estival pronunciada. Dos, nos defendemos de las heladas, pero la solución a esos dos problemas están contrapuestas. Una es atrasar, la otra es adelantar. Bien, vamos a ver de qué nos tenemos que defender más. Bueno, esto ni que hablar. Uno puede decidir acortar el grupo de madurez de alguna manera para poder escaparse a los riesgos de esas heladas, o alargarlo para escaparse del riesgo de una condición de seca en pleno verano. Bien, ¿qué logramos atrasando la fecha de siembra? ¿Y qué logramos acortando o alargando el grupo de madurez? Bueno, este es el ciclo del cultivo definido entre la siembra y R3, la siembra y las primeras vainas, periodo crítico, que es el rojo, y el resto de la madurez para ver si las heladas nos representan algún riesgo. ¿Sí? Yo acá puse una siembra el 25 de octubre, y puedo decir, bueno, yo quiero sembrar temprano para escaparme de las heladas, y eventualmente quiero escaparme de la sequía alargando los grupos de madurez. Si ustedes se fijan, fenológicamente el periodo crítico, modificando de un grupo 3 corto a un grupo 4 medio y 4 largo, yo usé Don Mario 4612 como referencia, no lo movemos demasiado. Recién con un grupo 5 corto en términos generales, pero no tan corto si miramos nuestras regiones, logramos diferir la ubicación del periodo crítico. Ahora, si yo atraso la fecha de siembra, fíjense que puedo mantenerme seleccionando cultivares de aquellos ciclos que vienen mostrando las mejores performances en los ensayos, pero lo que no puedo hacer es modificar demasiado con grupo de madurez esa ubicación del periodo crítico, ¿sí? Entonces, la fecha de siembra, para correr las etapas claves, funciona muchísimo mejor que el grupo de madurez, exceptuando estas condiciones donde yo me puedo llegar a posicionar con un grupo de madurez realmente largo, ¿sí? Y las diferencias, además, se acotan en la medida que me voy a fecha de siembra más tardía, ¿sí? Entonces, ¿puede el grupo de madurez compensar la fecha de siembra? Y difícilmente lo puede hacer, al menos
difícilmente en el rango de los grupos de madurez más implementados en la zona. Tendríamos que irnos a uno muy largo, ¿sí? Seguramente ustedes van a poder concluir en que la fecha de siembra termina siendo una herramienta mucho más potente para esquivar los riesgos que la elección de un grupo de madurez. Bien, ahora, ¿y el riesgo de heladas qué? Bueno, para tratar de ponerle un poco de número a esto, nosotros en la 2022 nos encontramos con que en algunas localidades tuvimos una helada agrometeorológica, digamos, de 3 grados sobre cero en el 18 de marzo, y que tuvimos una helada flor el 31 de marzo. ¿Sí? Y esto muchas veces, en la memoria de corto y mediano plazo, nos sesga las opiniones respecto de lo que puede pasar. Nunca falta el bizcachón, digamos, que de alguna manera nos dice, no, esto es frecuente, ¿viste? Antes era así el clima. Bueno, miremos, en base de datos históricas, ¿qué tan probable es? Bueno, por ejemplo, acá, si yo usé 46-12 para todo lo que sería ventana de siembra de primera y 40R16 para definir lo que podía ser una siembra de segunda. ¿Cuál es el riesgo de heladas para diferentes localidades? Bueno, por cierto, varía un montón entre localidades. Dentro de lo que es oeste y oeste arenoso, podemos ver que las mayores probabilidades de heladas se representan en las bases de datos como Bolívar, Trenquelauquen y Catriló. ¿Sí? En una 4612 con fecha de siembra el 15 de noviembre son muy bajas esas probabilidades de tener una helada antes de R7, ¿sí? Antes de que termine el llenado activo del grano. En sojas de segunda, riesgo conocido, usando 40R16, nos encontramos con que sí se amplían, y esto no es nada nuevo, ¿no? Cualquiera que haya sembrado en cualquiera de estas regiones puede considerar que siempre saliendo una soja de segunda tarde existe un riesgo concreto de tener una helada antes de R7, ¿sí? Y me quedo con el escape a la sequía, que puede uno considerar trabajar sobre fines de noviembre, o incluso hasta principio de diciembre, como quien piensa en la fecha de siembra en un maíz tardío, y llama la atención estos parámetros, ¿no? Es decir, entre el 6 y el 22% de riesgo de helada. Recuerden que yo lo trabajé con 46-12. Acá si uso 40R16 para estas fechas, adelanto 6 días la fecha media de R7, en promedio 6 días, para todas las localidades, lo cual me disminuiría en un 9% el riesgo de helada. Entonces lo que me figura acá como 15 me pasaría a ser 6%. ¿Sí? Uno de cada 20 años puede ocurrir este efecto. Entonces, a mirar la información histórica y a entender cuáles son los riesgos concretos de que ocurran esas heladas. Bien, si quieren conocer una zona donde se trabajó mucho esta metodología durante 9 años, donde tenemos las dos, la combinación seca y frío todos los años, miremos datos del sudoeste, ambientes con tosca y en zonas frías. ¿Cuáles fueron las combinaciones más exitosas en una serie de 9 años y varios campos del sudoeste? Y bueno, digo para llevarlo a un extremo, ¿no? Y a nosotros en fechas tempranas, que son alrededor de entre el 5 y el 10 de noviembre, lo más temprano que se puede sembrar en el sudoeste, solamente estas combinaciones de grupos 4 medio, 4 largos nos ofrecían rendimientos razonables y estables, y recién en este atraso de fecha de siembra, con 4 cortos, 4 medios y 4 largos, es donde estabilizábamos rindes por encima de las medias ambientales. Cuando nos metíamos en fechas muy atrasadas, propio de una zona con frío, empieza este electrocardiograma que uno no sabe bien de qué se trata, porque cuando nos metemos en esas fechas el riesgo de helada es concreto para todas, ¿sí? En esta zona. Pero acá les muestro un extremo donde se trabajó bastante esta metodología. Ahora vamos a ver la otra cara del asunto, potencial, ambientes de alta productividad. Diego nos mostró recién resultados de la última campaña, pero yo quiero traerme a colación los de la campaña anterior, que exploramos sí condiciones donde teníamos buena disponibilidad de agua, pero fundamentalmente no tuvimos grandes restricciones climáticas, ni golpes de calor, ni heladas tempranas, y nos encontramos con rendimientos alcanzables por encima de los 55 quintales. ¿Sí? Y acá vimos que fertilización
era uno de los factores más interesantes, que la parte de sanidad también podía llegar a tener su efecto, y que la elección del cultivar siempre está metiendo un poquito de brecha en los rendimientos que tenemos versus los alcanzables. Sobre fertilización, ya creo yo que la charla que planteó Diego fue más que elocuente, viendo que hasta incluso en ambiente de bajo potencial, eso puede estar pesando bastante sobre el potencial. Me voy a meter con estos dos factores. ¿Por qué? Porque además fuimos una campaña de más potencial, y la parte de elección de variedades siguió estando ahí y ejerciendo más peso incluso que en la campaña anterior. Entonces, voy a mirar estos dos factores. Ustedes vieron ensayos comparativos, que los de este año para lo que es ambiente de potencial en el oeste arenoso mucho no nos suman, sí los de Leandro, los del oeste donde la restricción por heladas no fue tan fuerte, pero yo lo que hice fue primero solucionar un tema. Tuvimos un recambio varietal en los ensayos enorme en la última campaña, enorme. Se incorporaron muchos cultivares con tecnología LIST, muchos cultivares RR1, STS o no, también bastante nuevos, y muchos de los que veníamos trabajando antes fueron saliendo. Entonces, esto nos puso en el desafío de decir, a mí me gusta tomar más de una campaña para juzgar con los datos algún material. No pudimos, porque la verdad que el recambio era enorme. Entonces lo que hice fue tomar 10 localidades, junté la base de datos de ensayos del oeste, con la del oeste arenoso y con las del sudoeste. Las medias ambientales, o sea, los promedios de los ensayos fueron desde los 1.500 hasta los 5.500 kilos. ¿Sí? Así que tenemos un rango ambiental enorme. Tengo que comentarles que en mayor o menor medida hubo un efecto de heladas, y podemos definir, digamos, de todas maneras, con 10 localidades, pero ya con un paquete de cultivares modernos repetidos en las 10 localidades, una suerte de análisis de lo que es el rendimiento medio explorado, o el posicionamiento por rendimiento de estas variedades, que es lo que me las resuelve de izquierda a derecha, donde los rendimientos medios más altos se van a ver hacia la derecha, los más bajos hacia la izquierda, y por otro lado, este coeficiente B, bendito, que ahora me voy a acordar, este análisis de Wilkinson, me lo acuerdo por la apertura de Inglaterra, en este tipo de análisis uno puede ver qué tan adaptables o no son, o qué tanto modifican su performance en la medida que mejoramos o empeoramos el ambiente. Aquellas que están por debajo de la línea punteada 1 son las que se portaron mejor en los peores ambientes, mientras las que están por arriba son las que se comportaron mejor en los mejores ambientes, que cuando le mejoramos el ambiente respondieron más que proporcionalmente. ¿Sí? Si el ambiente mejoró en 1.000 kilos y estamos en 1,2, bueno, mejoraron 1.200 estas variedades de su performance. Entonces uno podría decir, haciendo un análisis demasiado sencillo, que buscamos variedades de la izquierda, digamos, que estén posicionadas hacia la derecha, porque en términos generales mostraron un mejor rendimiento, y si las voy a mandar a un ambiente complicado, busco las de abajo, y si las voy a mandar a un ambiente de alto potencial, busco las de arriba. ¿Sí? Eso sería más un análisis muy simple. Como este año tuvimos un efecto de helada, fíjense, yo hice los diferentes colores representan distintos grupos de madurez. Si ustedes miran con un poquitito más de detenimiento esta figura, van a notar que los verdes y muchos amarillos están hacia la derecha, que son los grupos 3, están en verde, y los 4 cortos en amarillo. Es decir, a pesar de haber explorado un rango ambiental muy amplio, vemos que hay un sesgo hacia que la última campaña se comportaron mejor en términos generales los ciclos cortos. ¿Sí? Entonces, vaya quizás este análisis para interpretar o tratar de buscarle la vuelta cuando estamos pensando en incorporar un grupo corto. Probablemente hemos sido injustos, no, probablemente no, estamos siendo injustos seguramente con los ciclos más largos, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, quería comentarles este análisis porque para tratar de romper ese techito, la genética vaya si nos da una mano. Y lo último, para lo que es herramienta de potencial, es la parte de sanidad. Nosotros en las situaciones de alto potencial, el año pasado, este año, por la inundación que les pasé foto,
no los pudimos explorar, pero sí el año pasado vimos que el tema sanitario podía estar influyendo seriamente sobre los potenciales de rendimiento de soja. ¿Sí? El año pasado, en estas condiciones, tuvimos una respuesta a la aplicación de un fungicida con foco en enfermedades de fin de ciclo promedio de 1.200 kilos, y en donde el 85% de estos datos dieron una respuesta positiva. Lo último es, acá tenemos algo para explorar. Esto es un desafío que vamos a tomar como región para adelante. Es todo lo que es no tradicional. Y lo puse así, entre comillas, ¿qué son no tradicionales? Bueno, empezamos a ver la parte de biológicos en la última campaña con resultados, incluso en ambiente de bajo potencial, interesantes, y otras regiones que vienen trabajando con más tiempo, no solo sobre biológicos, sino sobre productos de origen orgánico y que tienen por objetivo mitigar estrés, o ser lo que hoy conocemos con el gran nombre de fitoestimulantes, me parece que nos abren un abanico muy interesante, y la idea es reflexionar sobre esto como grupo de trabajo y ponerlo en nuestros planes de trabajo hacia adelante para explorarlo con seriedad dentro de la estructura regional. Bien, ya termino. Lo primero que les quería comentar, la línea es un fenómeno o una fase del fenómeno que en nuestras regiones tiene muy baja señal, es decir, no estaría influyendo sobre los valores. Está bueno tener una atención permanente sobre la condición real de los lotes, ir monitoreando la situación, las posibilidades, pues siempre estamos en el cultivo de soja a tiempo de subir las expectativas. No hace falta hacer grandes modificaciones sobre el planteo, pero sí las tenemos que tener muy claras: fecha de siembra, eventualmente algo de grupo de madurez, genética y manejo sanitario, para poder pasar de la condición restrictiva a priori a una condición de alto potencial. La economía del agua se trata de llevar tarde, ¿no? Para los ambientes de bajo potencial, sin acceso a NAPA, muy condicionados o bien con tosca, todo se trata de llevar a todo un poquitito más tarde. Fundamentalmente es la fecha de siembra. Con grupo de madurez no logramos el mismo efecto, ¿sí? Salvando algún grupo 5 que figura en los catálogos como 5 corto, pero que probablemente no sea tan corto, pero así todo no logramos los mismos efectos. Las heladas, las que tuvimos en marzo del 2022, ocurren de 1 en 20 o 1 en 30 años, dependiendo de la condición de la estación meteorológica analizada dentro de todo el rango de situaciones que tenemos. No es un fenómeno frecuente, ¿sí? Genética siempre es una herramienta, lo mostraban los ensayos de brechas, lo muestran la diferencia de rinde que de todos los años en los ensayos comparativos de cultivares, siempre van a ser herramientas para potenciar el rinde. Y para ambientes que son predisponentes, manejo de enfermedades de fin de ciclo, manejo sanitario del cultivo, parece una herramienta bastante potente. ¿Qué usamos? Protocolos, usamos condiciones predisponentes, usamos umbrales. Al día de hoy, la mejor respuesta a esto es: no lo tengo claro. De todas maneras, son herramientas de muy bajo costo hoy por hoy, y que si se dan esas condiciones, reportan beneficios más que interesantes. Por último, todo lo que es el universo de los no tradicionales, ya empezamos a ver buena respuesta en baja, como dicen los test de los autos, digamos, respuestas en bajo potencial, ¿sí? En 21-22. Y la idea es seguir probando tanto con la tecnología de biológicos como todo este universo nuevo que son los fitoestimulantes. Bueno, con esto termino, les agradezco la atención.